capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Esos van a ser los dos versos que vamos a estar viendo el día de hoy, con la ayuda del Señor. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Y dice así la palabra del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Oremos nuevamente al Señor. Dios eterno, Padre celestial, como iglesia nos reunimos el día de hoy para celebrar su nombre, para celebrar sus perfecciones, su obra, que es una salvación tan grande, es una salvación otorgada por medio de enviar a su Hijo amado para morir por pecadores como nosotros, y hoy tenemos el privilegio de ser llamados a su mesa, de ser llamados a su presencia para compartir, Señor, con los hermanos y sobre todas las cosas para poder, Señor, tener comunión con el Dios Trino. Padre, vamos a escuchar su palabra, vamos a, Señor, examinar lo que la Escritura tiene para decirnos, y pido, Señor, su asistencia, su gracia, su compañía, que usted, Señor, me dé sabiduría para poder hacerlo. Y también, Señor, tenga, Señor, a mis hermanos con sus mentes y sus corazones enfocados en lo que la palabra de Dios tiene para decirnos en esta mañana. Gracias le damos, Señor, por todo lo que usted nos da. Gracias por su palabra que tenemos hoy aquí en nuestras manos. Pedimos estas cosas y damos gracias en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hemos estado estudiando esta sección del capítulo 4, donde ya hemos venido viendo esta serie de advertencias que el autor de Hebreos da, y esto tomando como ejemplo al Israel del Éxodo, ¿cierto? Dijimos en el sermón pasado, el tema central fue el reposo de Dios, que vimos que es ese momento de la glorificación del creyente, es el momento en que entremos a la gloria con el Señor. ¿Y qué se nos mandó? Bueno, se nos mandó a que procuremos guardar la fe. ¿Cómo nosotros podíamos guardar la fe? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos procurar lograr eso? Bueno, mediante los medios de gracia. Orar en privado, orar congregacionalmente. Tenemos que estudiar las Escrituras, leerlas muy seguido, todos los días, ojalá que fuera así. Y también con el congregarse, con regularidad, venir, asistir al día del Señor. Algunas iglesias no solamente se reúnen los domingos, otras se reúnen entre semana. Pero lo importante es que el creyente esté siempre congregándose, esté siempre en comunión con sus hermanos y con el Señor. Bueno, mediante esto, hermanos, mediante guardar y practicar estas cosas, el creyente puede ir guardando su fe, solidificando su fe, para que no llegue el momento en que esa persona vuelva atrás y niegue a Cristo. Que ese era el problema, ese era el riesgo que tenían los destinatarios de la carta. Siempre tenganlo presente. Los hebreos corrían el grave riesgo de abandonar a Cristo y volver al judaísmo, por la presión del mundo, de su familia, de los sufrimientos, de las pruebas que estaban viviendo, y así como la mujer de Lot, que miró hacia atrás a Sodoma, ¿cierto? Mirando a su ciudad, mirando las cosas del mundo, y terminó convertida en estatua de sal. Bueno, ese era el riesgo que podía pasar espiritualmente a los hebreos de esta carta, que dejaran de ver la salvación tan grande que tenían en Cristo y volvieran a su vida pasada. ¿Por qué ahora entonces a esta altura del texto el autor empieza a hablar del poder de la palabra de Dios, que es el título que tiene nuestro sermón de hoy, el poder de la palabra de Dios? Se ha venido hablando de Israel, ¿cierto?, de su triste historia en el desierto, nos animó para que entremos en el reposo. Ahora, ¿por qué este aparente cambio de tema? Bueno, puede deberse a dos intenciones, hermanos, que tenía el autor. Una de ellas es que tanto en el caso de Israel como en el caso de la iglesia de hoy, las apariencias pueden engañar, ¿sí? Porque no todo el que dice creer, cree realmente. Se puede cumplir con los requerimientos externos de la religión, ¿cierto? Predicar, cantar, servir, cualquier cosa,
con los hermanos, pero en realidad no se cree internamente. Podemos ser muy activos en la vida de la iglesia, pero internamente no estamos en el pueblo de Dios. Ese puede ser un riesgo, porque la cizaña y el trigo crecen juntas en el mundo, lo sabemos. Y la iglesia no está fuera del mundo, la iglesia está en el mundo y en la congregación también puede haber cizaña y trigo. Ambas se parecen, pero al final su fruto es diferente, ¿cierto? Va a llegar un momento en que nosotros vemos que sus frutos son diferentes. Entonces se pueden venir preguntas ante esta situación. ¿Estaré yo verdaderamente en la fe? ¿Hay garantías de que yo vaya a seguir siendo fiel al Señor en los próximos años? Bueno, ante esta primera situación, el autor va a hablar de la palabra como una roca estable. Va a hablarnos de su poder para que no nos miremos a nosotros mismos, porque cometeremos un error si nosotros nos miramos a sí mismos o miramos a los demás. Vamos a ver que todo es inestable, que todo es inseguro. Pero cuando miramos a la palabra, ahí tenemos un fundamento seguro. Ahí hay una roca firme. Pues la palabra de Dios nos va a ayudar a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es externo, lo que es aparente. Hermanos, nos va a ayudar la palabra a identificar al verdadero pueblo de Dios del que no es pueblo de Dios. ¿No es eso lo que nos ha enseñado, por ejemplo, la historia de Israel en el desierto? También como el salmista, nosotros debiéramos clamar: escudriñame y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, a ver si hay en mí camino de perversidad. Ese debe ser también nuestra oración hacia Dios. Y la palabra de Dios nos ayuda entonces a indagar en nuestros corazones para ver si pertenecemos al Señor o no. Porque la palabra es un espejo para nuestras almas donde nosotros vamos a poder examinarnos, ¿sí? En segundo lugar, todo lo que le pasó a Israel en el desierto es una prueba de la fidelidad y de la seriedad de la palabra de Dios. ¿En qué sentido? En que la palabra es una revelación de tanta importancia, tanta trascendencia, que es imposible desatender la palabra y salir impune. Por eso es que el autor nos ha dicho que debemos atender a la palabra para poder llegar al reposo. Es imposible, si no atendemos a la palabra, nunca vamos a llegar al reposo. Porque a Israel se le dijo que tenía una promesa de entrar en el reposo, ¿cierto? Pero también se les advirtió por la misma palabra de Dios lo que les pasaría si desatendían su palabra. O sea, ¿qué era eso? La exclusión de la tierra prometida. Y eso fue precisamente lo que ocurrió. Porque vemos que debido a la incredulidad del pueblo, ellos quedaron postrados en el desierto. No pudieron entrar a Canaán y todo eso, hermanos, se les había avisado de antemano por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, la historia de este éxodo es un ejemplo de estas dos cosas. La eficacia de la palabra de Dios en juicio, en discernir, en ver lo que es de Dios y lo que no es de Dios, el pueblo de Dios y el que no es pueblo, como también cómo el pueblo de Dios no debe responder ante la palabra. Ya, porque tenemos este triste ejemplo de los israelitas, nosotros no debemos seguir ese ejemplo de incredulidad, de desatender la palabra. Nosotros solamente vamos a entrar en el reposo, hermanos, si somos fieles a la palabra de Dios, si nos nutrimos de ella, si vivimos vidas conforme a sus enseñanzas, porque haciendo estas cosas vamos a estar demostrando que tenemos una fe verdadera, una fe que justifica al hombre con Dios. Vamos a dividir nuestro texto en dos encabezados fáciles de memorizar. El primero de ellos es la palabra de Dios, en sí, el verso 12, y el segundo, el Dios de la palabra, verso 13. Vamos con el primero, la palabra de Dios. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, ¿cuál es la palabra de Dios aquí? Pareciera algo fácil de contestar, me dirían, hermano, pero es la palabra, es la Biblia, ¿cierto? Sí. Pero, hermanos, igual tengo que comentarles que dentro de la historia de la iglesia ha habido diferentes posturas con respecto a este pasaje. Algunos comentaristas se apoyan en algunos padres apostólicos y entienden que la palabra de este versículo 12 alude al Señor Jesucristo. ¿Ya? De ahí se toman que, así como Juan usa el verbo, como lo hemos visto en el Evangelio de Juan, aquí también el autor de Hebreos hace lo mismo, con palabra, para hablar de Jesús. Ellos dicen que también la palabra es personificada aquí, cuando dice que es viva, que es eficaz, ¿cierto? Y más, en el verso 13 dice que es juez, ¿cierto?
Entonces, dicen que está Jesús en mente aquí, ¿ya? Que está hablando del Hijo de Dios. Y bueno, es cierto, hermanos, que en varios pasajes de las Escrituras se nos dice y se nos habla del Señor Jesús como la palabra de Dios, ¿cierto? Es bíblico, es lícito decirlo. Jesús es la palabra de Dios, la palabra encarnada. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:13 se nos dice que el jinete del caballo blanco es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Y sigue diciendo más adelante que de su boca sale una espada aguda de dos filos. Es la misma imagen que ocupa el autor de Hebreos aquí. Pero la postura que yo encuentro más sólida con respecto a este texto, hermanos, es que la palabra de Dios que sale aquí en el verso 12 es toda esta revelación divina que quedó por escrito a los hombres y que ha sido comunicada primero a Israel por medio de Moisés, luego a través de David al pueblo, luego los profetas y luego en el tiempo del primer siglo por medio del Señor Jesucristo. Eso es lo que se llama el Evangelio. Los israelitas en el pasado recibieron el Evangelio, nosotros lo hemos recibido. En algunas partes se nombra como las promesas de Dios, en otras como el Evangelio, como yo les digo, pero es todo este cúmulo de revelaciones que el Señor ha tenido por bien en dejarnos por escrito. Entonces ese es el sentido primario de todo esto. El autor de Hebreos quiere subrayar, quiere enfatizar que la palabra es poderosa, su naturaleza. Eso nos va a hablar en esta mañana. Quiere dejar en claro que su cumplimiento, que las promesas de Dios se cumplen rigurosamente, que es de vigencia permanente también. Y cabe aclarar, hermanos, que jamás nosotros podemos separar la palabra del Dios que nos habla en ella. Ya sería algo ilógico separarlos. Por eso no debe sorprendernos que en el verso 12 se nos hable de la revelación divina, o sea, de la Biblia, y en el verso 13 se nos habla del Hijo mismo, ¿sí? El verso 12 es la palabra de las Escrituras, la que nos escudriña, y el verso 13 es el Dios que nos habla de las Escrituras, el que nos conoce y nos juzga. Vuelvo a repetirlo. El verso 12 es la palabra de las Escrituras, la que nos escudriña, y el verso 13 es el Dios que nos habla de las Escrituras, el que nos conoce y nos juzga. Teniendo esto presente, vamos a ver las características de la palabra, ¿sí? En primer lugar, se nos dice que es viva, una palabra viva. Si bien las Escrituras, hermanos, nos narran historias, acontecimientos que ocurrieron muchos siglos de nosotros, por ejemplo, el caso del Éxodo, que pasó hace muchísimo tiempo, el Espíritu Santo, o sea, el autor principal de la Biblia, ha tenido bien dejarlos registrados para nosotros hoy. ¿Ustedes se han fijado cómo habla el autor de Hebreos hasta ahora? Muchas veces se nos ha dicho, o se nos ha hablado en tiempo presente. Cuando, por ejemplo, se nos dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. O cuando dice, otra vez determina un día diciendo hoy, para arrepentirse. Entonces, hermanos, el Evangelio, la palabra de Dios, no es para un tiempo específico. No es que el mensaje, ¿cierto?, que Moisés le dio al pueblo de Israel, era solo para ese tiempo. La palabra del Señor es vigente permanentemente, no tiene un tiempo de caducidad. No muere la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Nos sigue hablando al ser humano hoy en día. Hay muchos que dicen, ¿cómo puedes guiarte por un libro tan antiguo que fue escrito por hombres? ¿Cierto? Empiezan los cuestionamientos. Pero nosotros debemos acordarnos siempre de este pasaje, que la palabra del Señor permanece para siempre, de vigencia permanente. Él nos sigue hablando hoy por medio de ella. Por ejemplo, el caso del Éxodo, de la incredulidad de Israel, la desobediencia de Israel, la exclusión de la tierra prometida. ¿Qué nos enseña? Nos enseña, hermanos, cosas que nos enseñan principios de vigencia actual. O sea, no es algo que nosotros digamos, fue para ellos solamente, no tiene nada para enseñarme, no tiene nada para mostrarme, esto es historia antigua. No es eso. Muchas de las cosas que ellos vivieron, que ellos hicieron, nosotros también hacemos. La palabra de Dios, hermanos, es absolutamente válida para nuestra generación, como lo fue para esa generación, y como lo va a seguir siendo para la futura generación. O sea, la palabra del Señor no tiene caducidad. No es letra muerta, no es un libro más de historia o de arqueología para los investigadores, ¿cierto? O para los historiadores de la religión. No es así, hermano. La palabra que nosotros tenemos aquí, de nuestro Dios, vive y permanece para siempre. Igual, la carta a los Hebreos no solo fue escrita para los lectores de ese tiempo. Hoy nos habla Dios por medio de ella, a nosotros. Tanto sus promesas de reposo,
como las advertencias que encontramos aquí en contra de la apostasía, son tan válidas para nosotros como lo fue para ellos, para estos creyentes. Es una palabra viva que tiene poder en sí mismo, hermanos. Es la herramienta poderosa que el Espíritu Santo usa para traer salvación. Es la espada del Espíritu, como dice Efesios. Pedro nos habla en su primera carta. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Ven eso? La palabra es de vigencia permanente. Pero aparte de eso, da vida a los que creen en ella y abrazan su mensaje. Los que abrazan el mensaje de la palabra van a encontrar vida. Los que desatienden la palabra solo encontrarán muerte y miseria. Entonces, si nosotros nacemos de nuevo por la acción del Espíritu Santo, pero ¿cuál es el medio que utiliza el Espíritu Santo para hacernos renacer? La palabra de Dios. Esa es su herramienta. Ella nos transforma de nuestra vana manera de vivir, transforma nuestro pensamiento. Nuestra cosmovisión que nosotros teníamos, la palabra la tumba toda y nos da una nueva cosmovisión, una nueva vida. Entonces la palabra y el Espíritu, la palabra y el Señor Jesucristo siempre están unidos, siempre actúan juntos. Porque dice, el Espíritu es el que da vida, las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Entonces es posible que nosotros leamos la Biblia, leer las Escrituras, sin hacer caso a su mensaje, sin someternos a su autoridad, pero quienes la reciben, la palabra, con fe, van a recibir con ella espíritu y vida. ¿Sí? Por eso es que es tan terrible de tratar a la palabra de Dios como si fuera un libro más, como si fuera un libro que podemos abrazar o rechazar a nuestro antojo. Ese es un error, porque como les digo, quien la rechaza, rechaza la vida. Y es por ella entonces que hemos nacido, que somos transformados, y descuidarla es ser culpables de incredulidad, de impiedad. Y es estar en el peligro de estar en el mismo puesto que estaban los israelitas del Éxodo, en el camino de la apostasía. En segundo lugar, es eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cumple poderosamente, fielmente, los divinos propósitos del Dios Trino. Tal vez aquí el autor tenía en mente el famoso pasaje de Isaías 55, que dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, ustedes saben que cuando cae la lluvia no vuelve al cielo así al tiro, sabemos que luego sale el vapor, ¿cierto? Y el gas, pero eso es otra cosa, pero el agua no cae nuevamente hacia el cielo en estado líquido, no vuelve allá, dice, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Ven? Es eficaz. Ciertamente la palabra no actúa muchas veces como nosotros quisiéramos que actuara. ¿Ya? Siempre nosotros esperamos que, por ejemplo, nosotros le predicamos a alguien o le hablamos de la palabra y queremos que inmediatamente esa persona se convierta, que entienda. Y no es así muchas veces. Nuestras expectativas no se cumplen. Pero a pesar, hermanos, de los errores y de las debilidades de los que predicamos la palabra, muchas veces requiere el púlpito, o de nosotros cuando estamos en la calle, en nuestros trabajos, a pesar de nuestra incompetencia muchas veces, la palabra sigue siendo eficaz si tú la compartes fielmente. Incluso si tú solamente lees un pedazo de la Escritura a una persona, ya va a ser eficaz en esa persona. De dos formas, tanto para salvación o para juicio. Porque esa persona puede creer y ciertamente va a ser eficaz en ese momento para salvación. Pero si no la cree, va a ser eficaz también para condenación de esa persona. Entonces, hermanos, la palabra hace un diagnóstico acertado también de nuestra condición. Es eficaz para decirnos nuestra condición, para decirnos en qué estamos fallando, cuál es nuestro problema. La palabra coloca, por así decirlo, el dedo en la llaga de nuestra enfermedad. Para aquellos que creemos en ella, nos va a traer sanidad. Pero para aquellos que la rechazan, trae juicio y condenación. Entonces, siempre, como les digo, sea cual sea el caso, los designios de la voluntad de Dios se cumplirán. Dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, y como un martillo que rompe la piedra en pedazos. Eso dice Dios en Jeremías. Y no son nuestros corazones, yo les pregunto a ustedes, ¿no son nuestros corazones duros como la piedra a veces? ¿No ese es el estado de nuestros corazones antes de nacer de nuevo también? Debemos reconocerlo, que nuestros corazones son necios, duros para entender, para aceptar, para obedecer la palabra de Dios. Nos cuesta. Por lo tanto, hermanos, demos gracias que el Señor
hoy y constantemente por medio de su palabra, utiliza su palabra para nosotros como un martillo, para darnos en nuestros corazones, hasta quebrantarlos, porque si no fuese por la eficacia de la palabra de Dios, ¿qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos hoy? En tercer lugar, la palabra es cortante. Es viva, eficaz y más cortante, dice la Escritura. En varios pasajes de la Biblia encontramos la comparación de la palabra con una espada. Una bien conocida por ustedes está en Efesios 6, que les nombré hace poco, donde se habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En Isaías también nosotros encontramos en un pasaje una referencia profética al siervo de Dios, al Mesías, a Cristo, que cuando él hablara el Evangelio, su palabra sería como una espada, como una saeta que penetra el corazón. En Apocalipsis 1:16 se nos dice que Juan ve al Hijo del Hombre, al Señor Jesucristo, y de su boca, dice, salía una espada aguda de doble filo. Es una espada que corta más que cualquier otra, tiene un filo increíble y corta de diversas formas. En primer lugar, corta hasta la profundidad. La palabra, ¿qué es lo que hace? No penetra solamente por la parte superficial de nuestro corazón, sino que llega hasta el fondo de nuestra alma. Y no hay libro, ni habrá, de psicología que revele más acertadamente lo que es el ser humano que las Escrituras. No hay ideología ni la habrá que solucione eficazmente los problemas de nuestra condición humana como lo hace la Biblia. Y la razón es que nuestros conocimientos del ser humano son finitos, son básicos, no son hermanos, el conocimiento del 100%. O sea, el hombre puede conocer partes del hombre, de su mente, ¿cierto? De cómo piensa, cómo vive, pero el Señor conoce todo de nosotros. Porque ¿quién nos creó? ¿Nos creamos a nosotros mismos? No. Fue Dios el que nos creó. Por lo tanto, Él tiene un diagnóstico certero de nuestra condición humana. Y su palabra nos da ese diagnóstico. Entonces, ninguno de nosotros se conoce bien a sí mismo. Hay muchas personas que dicen, no, yo me conozco a mí mismo, yo sé cómo soy. La verdad es que solamente es en parte que te conoces. Pero nadie se conoce realmente a sí mismo. Solamente nuestro Dios puede conocernos y entendernos a la perfección. También la palabra nos hiere. Esta espada nos hiere, sin duda alguna. Hiere nuestro orgullo, nos ofende, nos perturba, nos hace estar molestos cuando la oímos. ¿Por qué? Porque no queremos oír que somos pecadores. No queremos oír que estamos fallando en algo. No queremos oír que ofendemos a Dios. Eso nos molesta, nos causa perturbación. Pero estar expuesto a la palabra, hermanos, puede ser algo bueno si atendemos a ella. ¿Por qué? Porque la palabra va a ser como este martillo, ¿cierto? Que nos va quebrantando el corazón de piedra cuando nosotros no escuchamos la palabra, cuando no nos sometemos a ella, cuando, por ejemplo, por algún tipo de trabajo, yo pongo el ejemplo mío, cuando tuve que trabajar, muchas veces pasar mucho tiempo en la empresa y me alejé de la iglesia o de la palabra, se notaba, hermanos, un enfriamiento, se notaba un decaimiento espiritual. Y eso es precisamente lo que pasa cuando nosotros nos alejamos de la palabra, vamos a endurecernos. Entonces, cuando nosotros estamos escuchando la palabra, siendo predicada, el martillo, la palabra de Dios, va rompiendo nuestra dureza. Entonces es bueno que nosotros la escuchemos y atendamos a sus enseñanzas. Así como hiere también, va a traer numerosas promesas, ¿cierto? La palabra no solamente nos hace daño, nos trae numerosas promesas, consejos sabios, palabras de ánimo, de consuelo. Por eso que comer la palabra de Dios es como comer algo agridulce, ¿sí? Porque así como hemos visto en Hebreos, hay secciones donde el autor nos pone nuestros ojos en las perfecciones de Cristo, en la gloria de Cristo, y luego nos introduce estas secciones de advertencia, estas secciones de exhortación, para que nos examinemos, para que rectifiquemos nuestras posturas. Pero el dolor de la palabra, hermanos, que nosotros podemos sentir muchas veces, cuando nos habla duro, ¿cierto?, a nosotros, es tolerable por nosotros, cuando recordamos que la espada está en manos del Señor y no en la nuestra. Cuando alguien está predicando de aquí y tú sientes que te llega eso, que te está ofendiendo un poco, no es el hermano, no es el predicador el que está ahí dándote en el corazón con la espada del Espíritu, es el mismo Señor el que está usando sabiamente su palabra para eso. Entonces nosotros debemos descansar en que el Señor tiene la espada en sus manos, y esa palabra que un día va a juzgar a la humanidad
hoy está siendo el bisturí de nuestra sanidad. Si las intervenciones, hermanos, como dice el autor, las intervenciones quirúrgico-espirituales de Dios son dolorosas, pero sin duda alguna nos llevan a la salvación. También la palabra hace separación, cuando dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Bueno, este pasaje ha sido o ha dado lugar a interpretaciones que muchas veces carecen de relevancia, no son muy importantes. Algunos empiezan a dar diversos niveles que tiene el hombre, hacen distinciones entre el alma y el espíritu, pero el texto es muy fácil, muy sencillo de entender, y es que la palabra penetra hasta la profundidad del ser. Eso es lo que quiere decir cuando dice el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es todo lo que el hombre es, toda la composición del ser humano. ¿Ya? La palabra, no hay ningún lugar del ser humano que no pueda penetrar, que no pueda llegar. Así como en una batalla, usaban espadas en la antigüedad y alguien le cortaba, no sé, acá en el estómago y salían los órganos, ¿cierto? Salían los músculos, algo que a simple vista nosotros no vemos. ¿Acaso nosotros vemos nuestro estómago, vemos los intestinos así a simple vista, están escondidos? Pero cuando la espada pasó, se hacen visibles. Bueno, así también la espada del espíritu tiene ese fin, que se introduce hasta el fondo y nos hace ver lo que realmente somos, lo que tenemos por dentro. Nos ayuda a distinguir, hace esta separación entre el que es verdadero cristiano y el que no es verdadero cristiano, entre el trigo y la cizaña, entre las ovejas y los cabritos. Nos ayuda a separar estas cosas, la palabra. Por ejemplo, las coyunturas y los tuétanos son las articulaciones más complejas del cuerpo. Ya están en los lugares más escondidos del cuerpo humano. Y se dice que en el siglo I los médicos sabían ubicar bien los huesos del cuerpo, dónde están, pero cuando llegaban a los tuétanos, a las articulaciones, a los ligamentos, era imposible para ellos realizar una operación abierta. No podían verlos a simple vista. Hoy nosotros podemos, por la ciencia, ¿cierto?, avanzado, hay lupas, ¿cierto?, hay tecnología muy avanzada para operación, pero antes no tenían eso, no tenían cómo ver ellos de cerca. Pero así también, cuando el autor de Hebreos, ¿cierto?, dice que la palabra es como esta espada aguda y cortante, ¿qué es lo que nos quiere decir? Que el Espíritu Santo penetra más allá de nuestra pobre y limitada visión, para llegar a lugares que para nosotros son desconocidos. Y la última característica de la palabra mencionada aquí es que es perspicaz, cuando dice y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El término traducido aquí para la palabra discernir, hermanos, es el adjetivo críticos en el griego, del cual viene nuestra palabra criticar. En el contexto aquí es evaluar o juzgar. Hoy muchas personas que son incrédulas, como yo les dije hace poco, dicen, no, la Biblia tiene muchos errores, fue escrita por seres humanos, ¿cierto? Y una serie de críticas que no tienen sentido, que no tienen fundamento. Incluso hasta teólogos críticos se atreven a criticar a la palabra. Pero la realidad es que el asunto debiera ser al revés. La palabra debe criticarnos a nosotros. Un autor dice, si dejáramos que la Biblia nos criticara más, nosotros criticaríamos menos a la Biblia. Y así es, hermano. Nosotros debiésemos dejar que la palabra nos critique. La palabra analiza, evalúa, juzga nuestras vidas, nuestro comportamiento. Y lo hace a un nivel que nosotros somos incapaces de percibir, de lograr. Porque muchas veces alguna persona, por ejemplo, hace algo bueno por otra, pero sus motivaciones pueden ser para ser reconocido, para ser aplaudido, ¿cierto? Se autoengaña pensando que todo está bien, que es una gran acción, pero si la palabra viene hacia esa persona y empieza a revelar lo que hay dentro de su corazón, va a decir, chuta, no lo hice por las buenas intenciones, no lo hice para agradar a Dios, para ayudar a mi prójimo, sino que lo hice con intenciones egoístas. Eso es lo que hace la palabra, saca a la luz las intenciones del corazón, revela lo que está escondido. Incluso algunas cosas que nosotros dejamos como pasar, como que la hayamos bien, pero la verdad es que no están bien. Y es por eso que tenemos que dejar que la palabra de Dios nos critique, que nos evalúe y nos juzgue, queridos hermanos. Y ahora vamos a ver el segundo encabezado, el Dios de la palabra, en el verso 13, cuando dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces aquí nosotros vemos un cambio. Nuestro autor deja de hablarnos
de las facultades de la palabra y ahora nos va a hablar de la omnisciencia de Dios mismo. La omnisciencia, como muchos de ustedes saben, es esta perfección que solo posee el Creador. No hay ninguna criatura aquí que posea esta perfección, este atributo. ¿Cuál es este? El de saber y conocer absolutamente todo. Nada se le escapa a sus ojos. Nosotros podemos engañar a nuestro prójimo, a nuestro hermano, a nuestro amigo, podemos incluso engañarnos a nosotros mismos, pero nunca vamos a poder engañar a Dios. Es por ello que nunca debemos juzgarnos según nuestro propio entendimiento, ya no a nuestro propio criterio. Es decir, yo no soy tan malo porque no soy como ese que está allí, que fue ladrón y asesino, como poniendo de estándar las acciones de los otros para evaluarme a mí mismo, ¿no? Nosotros debemos ponernos delante de la palabra, que es como un espejo, como les decía, de nuestra condición, de nuestra alma. Ella nos revela el verdadero aspecto que tenemos delante de los ojos de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, es como una prolongación de la omnisciencia de Dios. El conocimiento de nuestro Creador es perfecto, por lo tanto no podemos engañarlo. Por más que intentemos aparentar alguna fachada agradable delante de los demás o delante del mismo Señor, Él sabe si nosotros somos sinceros. Por más que digas que te conoces como eres, no es así. Nadie se conoce a profundidad, solo en parte. Solo nuestro Dios es nuestro mejor conocedor, es nuestro juez y evaluador. Por lo tanto, ninguno de nosotros aquí presentes tiene las facultades para ser el juez de otro, pues nadie puede conocer a profundidad el ser del otro. Nadie puede conocer el corazón, ¿cierto?, la mente del otro, ¿cierto?, para poder dar un juicio certero. Solo el Señor puede hacer eso. Y es por eso que el Padre ha dejado el juicio en manos del Hijo. Jesús posee esa doble naturaleza, como Dios y hombre. Como hombre puede entender perfectamente a los que juzgan, y como Dios conoce los niveles más secretos de sus vidas. Y es por eso que es mucho mejor permitir hoy que nuestro Señor nos examine a la luz de su palabra que esperar a que nos juzgue en el juicio final. Y así como el salmista, nosotros debemos estar abiertos al examen de Dios y decir: oh Jehová, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y levantarme, de lejos percibes mis pensamientos, escudriñas mi senda y mi reposo. Hermanos, aquí lo dice, Él lo conoce todo de nosotros. Nuestras actividades, que parecen tan ordinarias, tan cotidianas, como ir al trabajo, o a preparar la comida, o hablar con un vecino, Él lo ve todo. Él ve nuestros pensamientos, que parece que están tan ocultos que nosotros no podemos ver nuestros pensamientos de los unos a los otros, pero Dios sí los lee, son visibles para Él. La Escritura nos dice que Él conoce lo que nosotros incluso vamos a decir antes que nosotros abramos la boca. Él ya sabe lo que nosotros vamos a pronunciar. ¿No debiera ser esto, hermanos, y producir en nosotros un mayor temor y reverencia a nuestro Dios? En cómo vivimos nuestra vida, en cómo hacemos las cosas. Lo mismo que vimos en el estudio, en cómo nosotros usamos nuestra lengua, la usamos para murmurar, para chismosear, para decir alguna palabra blasfema. Todas esas cosas el Señor las está viendo, hermanos. No hay cosa creada, dice el texto, que no sea manifiesta en su presencia. Ni la más pequeña de sus criaturas escapa a los ojos de Dios. Nada hay que podamos encubrirle a Él. Adán y Eva intentaron esconderse de Dios, encubrirle su pecado, luego que ellos comieron del fruto prohibido y se trataron de tapar, ¿cierto?, con estas hojas de higuera, de cubrirse. Caín luego intentó tratar de ocultarle a Dios el asesinato de su hermano Abel. Jonás trató de esconderse en un barco para escapar de Dios e ir a Tarsis, en lugar de Nínive. Pero hoy nosotros también, hablando generalmente, imitamos muchas veces a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y queremos cubrirnos con delantales de hojas de higuera para tratar de engañar a los demás y convencerlos que tenemos una intachable vida. Pero Dios nos ve tal y como somos. Todas las cosas están desnudas y expuestas o abiertas, como dice la Reina Valera, a sus ojos. Nada se le escapa al escrutinio del Señor. Y la palabra abierta o expuesta aquí de nuestras traducciones en el griego es llamativa, hermanos, pues se traduce como con la garganta echada hacia atrás. ¿Qué significa esto? Puede tener dos significados. Una se relaciona con la víctima de los sacrificios. Pues cuando el sacerdote se iba a disponer para degollar al animal, él las tomaba y tiraba de su cabeza hacia atrás para poner el cuchillo. De la misma manera, la espada aguda de Dios está presta a cortarnos el cuello, a ejercer juicio sobre nosotros. Estamos ante Él desnudos
sin ninguna excusa que valga, dispuestos para el sacrificio. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la paga del pecado es la muerte y merecemos morir. Allí estamos indefensos, vulnerables ante su presencia como esas víctimas para el sacrificio. La otra interpretación viene de la lucha libre. Si tú quieres que tu adversario se rinda, debes sujetarlo del cuello hacia atrás y mantenerlo así, hacerle una llave. Bueno, esto tiene los dos significados, la idea de que estamos, hermanos, como impotentes ante la justicia de Dios. Por nuestra propia cuenta, por nuestras propias fuerzas, estamos impotentes ante la justicia de Dios. El Señor, lleno de amor, de misericordia, de compasión, nuestro gran Creador, es también nuestro juez. Él conoce todas nuestras intimidades. Dice Romanos 2:16 que Él va a juzgar nuestros secretos, las cosas que están ocultas, que parecen veladas ante los demás, pero van a ser expuestas en el día del juicio. Es en vano que tratemos de vernos bien, de aparentar bien y justificarnos delante de los demás, si un día vamos a ser juzgados por aquel que conoce todos nuestros secretos. ¿Qué esperanza entonces puede haber para nosotros de todo esto? Si sabemos que somos malos, que somos despreciables, si en alguna medida nosotros somos sinceros y nos conocemos un poquito a nosotros mismos, vamos a decir, somos pecadores, somos bestiales, somos desobedientes, somos malvados en gran manera. ¿Qué esperanza entonces puede haber para el hombre y la mujer si hemos de presentarnos un día ante este juez que todo lo ve, que nada se le escapa? Con urgencia entonces necesitamos un sacerdote, un mediador, un sustituto que tome nuestro lugar en ese sacrificio. Y es por eso que el verso 14, que va a seguir más adelante, nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestra esperanza. Pues Él pagó el precio de nuestra maldad, de nuestro pecado. Su garganta fue la que fue echada hacia atrás y recibió el castigo por nosotros. Él murió en esta cruz, fue allí donde tomó el lugar que tú y yo merecíamos. La intensa agonía que debía caer sobre nosotros, Jesús la padeció en esas horas del Calvario. Y Él ha prometido que todos cuantos crean en Él, todos cuantos se aferren a su obra, serán salvos. Todos aquellos que se arrepientan serán salvos. Jesús, el Mesías, es la esperanza del ser humano pecador. Es la esperanza. No hay nadie en este planeta, nadie, ni pequeño ni grande, que no necesite de Jesucristo. Pero si sigues desatendiendo su palabra, persistes en tu incredulidad, un día esta misma espada va a ser tu final. Y vas a pagar una eterna condena en el infierno. Por eso hoy es el día de salvación. No esperen más, aférrate a Cristo por medio de la fe. Y para ir concluyendo, recordemos lo visto brevemente de esta sección. Este verso 13 nos recuerda el juicio de Dios y con eso ya está concluyendo la segunda sección de advertencia que nos ha presentado la carta hasta ahora. Él nos ha hablado de cómo cayó Israel postrado en el desierto debido a su incredulidad ante la palabra de Dios. Y cómo esta misma palabra le comunicó a Israel la sentencia de Dios contra esa incredulidad, cuando le dice: no entrarán en mi reposo. Pero ahora la advertencia no es para Israel, es para nosotros. Pues queda todavía un reposo, ¿cierto? Y nuestro acceso a ese reposo depende de cómo nosotros vamos a responder a la palabra. ¿Estamos aferrándonos a sus promesas? Pregunto. ¿Obedecemos sus exhortaciones? ¿Tememos sus advertencias y vivimos en consecuencia? Sea cual sea nuestra reacción ante la palabra, ya sea de fe y de obediencia, o como de incredulidad y de desobediencia, eso que va a decirnos si vamos a entrar en el reposo o si vamos a quedar excluidos, si vamos a quedar postrados en el camino. Pero a pesar de la fuerza de esta sección, de la dureza, hermanos, que puede tener, hemos aprendido que va por delante de nosotros nuestro Señor. Él es el capitán, nuestro líder, nuestro guía. Él es quien es cabeza del pueblo de Dios y no nos abandona. Está con nosotros siempre. Eso es un gran consuelo, porque no caminamos solos en la vida cristiana. Tenemos a nuestros hermanos, pero sobre todas las cosas tenemos a nuestro Señor, pues Jesucristo, el Verbo de Dios, la palabra encarnada, que conoce nuestra situación, que nos entiende a perfección. Él ya trazó el camino que nosotros debemos seguir. Él nos avisa de los peligros de esta travesía. Él nos dejó la revelación especial, la Biblia, para poder, hermanos, navegar en este mar turbulento del mundo, y nos anima hoy por medio de su Espíritu, nos anima por medio de su palabra, para que nosotros no desistamos de nuestro caminar, de nuestra fe,
para que avancemos, no retrocedamos. Como buen padre maneja la espada del Espíritu contra nosotros, no para destruirnos, no para eliminarnos, sino para corregirnos, para nutrirnos, para capacitarnos, para perfeccionarnos, para transformarnos cada día más a la imagen de Cristo. Entonces, con toda certeza, hermanos, cuando Cristo, cuando el Señor utilice la espada contra ti, contra mí, su manejo nos va a doler. La espada nos va a doler ciertamente, pero es un dolor sano que nos conduce a nuestra corrección. Como el salmista, nosotros debemos exclamar: Señor, examíname, revela lo que hay en mí. Y como bien lo dice un autor respecto al pasaje, nosotros deberíamos decir: palabra, corrígeme, repréndeme, avísame, porque yo no quiero caer en el desierto, sino entrar en el reposo por la gracia de Dios. Hermanos, que la palabra de Dios crezca cada día más en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre eterno, por recordarnos la gran bendición que tenemos de ser llamados sus hijos y de ser sometidos a su palabra, de ser sometidos a la predicación de ella, al escrutinio de ella. Señor, permítenos tener corazones sensibles a su palabra, corazones que reaccionen de buena forma, con fe y obediencia a su palabra, y no corazones incrédulos, duros, que no reaccionen con fe y obediencia. Señor, líbranos de eso. Libra a esta congregación de caer en apostasía, de quedarse postrados en el desierto, sino que ayúdanos a proseguir en el camino que tenemos por delante, a mirar a Cristo cada vez más, a no ser duros de servir, de cabeza, de corazón, sino que con todo cariño, con todo amor, sigamos al Señor Jesucristo por la obra que Él ha hecho para con nosotros y podamos vivir vidas santas, vidas agradables, vidas consecuentes con lo que la palabra nos enseña. Señor, sea transformándonos cada vez más en personas, en hombres y mujeres renovados, en hombres maduros, en mujeres maduras, que atesoren su palabra más que el oro y la plata, más que las delicias de este mundo, sea su palabra más deleitosa para nosotros que todas las otras cosas. Señor, ayúdanos a perseverar en la fe, ayúdanos a confiar en ti cada vez más, a poder, Señor, tener una vida que en verdad diga: yo soy hijo de Dios, y que no se diga lo contrario. Ayúdenos, Señor, en el nombre de Cristo se lo pedimos.